Entonces, fíjense que por un lado, la persona trata de ser excesivamente responsable, cumplir sus compromisos y todo, pero por el otro lado, le cuesta muchísimo trabajo confiar en el otro, le cuesta trabajo delegar. Son personas que típicamente son muy buenas en todo lo que hacen porque desde niños, a pesar de que un niño no entiende este tipo de heridas, pero inconscientemente se va forjando una persona fuerte porque tiene que controlar, tiene que liderar, tiene que protegerse para que no le hagan daño. Entonces son personas que son supremamente capaces, pero entonces no delegan, no confían en las personas que están alrededor de ella o subalternos en el caso del trabajo, etcétera, para confiar en que hagan las cosas bien, porque todo lo controlan y entonces no delegan. Adicionalmente, como estas personas desarrollan ampliamente sus capacidades, son rápidos, son ágiles. Ellos pueden entrar en un panorama y ya se dan cuenta de qué está sucediendo alrededor, qué está pasando y son perspicaces y desarrollan como esa susceptibilidad de saber qué le está pasando al otro. Y entonces también la persona controladora desafortunadamente se carga demasiado con los problemas de los demás, porque los capta fácilmente y trata de ayudar. Pero en cierta manera, esa parte de ayuda a los demás tiene un doble sentido. ¿Por qué tiene un doble sentido? Porque trata de ayudar al otro, pero también es una forma inconsciente de controlarlo para que ese otro me esté agradecido y tampoco me vaya a hacer daño. Y se trata de blindar inconscientemente, tratando de controlar. Esas son algunas de las características más importantes de la persona que trae una herida de traición. Y generalmente son los líderes, son los gerentes de empresa, o así no tenga un cargo gerencial y mucho menos. En el diario vivir es el que asume el liderazgo, el que siempre está pendiente, el fuerte, el responsable. Entonces, físicamente, en lo que es su cuerpo, acuérdense que hemos hablado de que sin querer la persona, los estudiosos que han mirado, analizado, investigado todo este tipo de heridas, han encontrado un parámetro de que dependiendo del tipo de herida, si es herida de abandono, de rechazo, de traición, de injusticia o de humillación, que son las dos que nos faltan, es algo tipológico. La persona adquiere una tipología especial en su cuerpo. A veces la persona puede tener más de una herida, entonces se confunden las características físicas. Pero entonces en el caso del controlador, la característica física en el caso del hombre es el hombre, como es el hombre fuerte que tiene que controlar, empoderado, son hombres de contextura, de hombros muy anchos, porque es el que controla, el fuerte. Y en el caso de la mujer, de caderas muy anchas. Entonces, eso es tipológicamente. Como les digo, puede que a veces se confunda con las otras heridas. Acuérdense que veíamos que la persona que tiene la herida de abandono son personas muy flácidas, son personas que les toca hacer ejercicio para mantenerse tonificadas, que se ven como endebles. Y el de rechazo es la que tiene herida de rechazo es la persona que flaquita, que como que mejor no me vean porque si me ven de pronto me rechazan, etc. Entonces, por eso a veces si tiene la persona varias heridas, que generalmente las hay, puede tener características de una parte o de la otra. También algo característico del controlador es su mirada, sus ojos, porque como ven mucho, ven más allá. Acuérdense que estamos hablando de que esto es inconsciente porque viene desde la niñez. Se ha acostumbrado a ver más que los demás porque está atento a todo lo que está ocurriendo en el ambiente. Tiene una mirada aguda, incluso a veces infunden miedo con la mirada, porque también es una forma de decir yo estoy dominando, yo soy el fuerte acá. Entonces, sin darse cuenta con la mirada, pueden intimidar a los demás o también para protegerse, con la mirada los mantienen a raya. No se me acerquen porque no voy a permitir una traición. ¿Sí me hago entender? Entonces es algo inconsciente que la persona va desarrollando. Y en cuanto a la parte de salud que también hemos mirado en este tipo de heridas del alma, ¿cuáles son los puntos vulnerables de su salud? Las personas con heridas de traición son personas que tienden a sufrir espasmos musculares de un momento a otro. Como se tensionan tanto, tienen que estar en control de todo, tienen unas capacidades muy grandes, son personas que se exigen mucho, entonces tienden a sufrir de muchos espasmos musculares o de características en su cuerpo, en su salud, las cuales no pueden tener control. Entonces, por ejemplo, una diarrea, no pueden tener control, entonces se tienden a cargar su hígado
pero también tienden a cargarse, tienden a generar diarrea fácilmente por situaciones que no pueden controlar. Entonces, cuando se les sale de las manos algo que no pueden controlar, una manifestación frecuente es que hacen diarrea. Una situación de estrés que se les sale de las manos, hacen diarrea, hacen espasmos musculares. Entonces, estas son algunas de las características, como les decía, más puntuales que tienen que ver con el controlado. Pero dejé para último lo que tiene que ver no con la niñez de heridas propias, no con las cargas de linaje, sino las que vienen desde Adán y Eva, que es el tercer tópico que hemos venido tratando en cuanto a las causas. ¿Por qué desde Adán y Eva? Porque muchas de las situaciones que vivimos en nuestro diario vivir tienen que ver con las maldiciones que se generaron desde Adán y Eva y que nosotros tenemos, gracias a lo que ya hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, toda la autoridad de romperlas, de renunciar a ellas y de reclamar la bendición de Cristo Jesús. Por eso siempre también nos vamos desde Adán y Eva para mirar qué de lo que se generó allá por la caída del hombre nos está pegando hasta el momento. Acuérdese que son situaciones atemporales. Estamos hablando de cuántos años atrás, siglos atrás, no lo sabemos, se generó la creación del hombre y sin embargo están impactando en este momento como si hubieran ocurrido aquí y ahora en este momento. Porque así se comportan las maldiciones. Entonces, dando esta explicación, aterrizándolo a la herida de traición, fíjense acá que no tanto tiene que ver con la maldición en sí generada, sino por el evento, me estoy refiriendo a la herida de traición, sino al evento generado. Y vemos dos partes que se producen ahí. Primero, ¿qué pasa cuando Adán y Eva pecan? En cuanto al hecho de que en cierta manera son destituidos de la gloria de Dios. Hay una situación de desamparo, ¿cierto? ¿Y qué le toca al hombre y a la mujer? Empezar a controlar, porque ya hay una situación de desamparo, de orfandad, porque son sacados del huerto. Y aparte de eso, esa comunión directa que tenían con Dios, de un diario permanente contacto con Dios, de tú a tú, si se puede decir, de tanta confianza, ellos se sienten desamparados y ahí entra una herida de orfandad o una condición de orfandad, de falta de padre, esa protección de padre. ¿Y cómo reacciona el ser humano? Tiene que empezar a controlar todo para protegerse. O sea, ese sentimiento y esa percepción y esa realidad de protección del Padre Celestial se ve vulnerado en ese momento. Pero adicionalmente también está la parte, ¿qué le dice Satanás al hombre y a la mujer cuando en este momento les dice? Es que si ustedes comen de ese árbol, van a ser como Dios. Entonces fíjense que ahí también se le tocó la venita al ser humano de, puedo controlar, puedo ser como Dios. O sea, no porque Dios sea un controlador, sino porque está la distorsión de lo que se generó en ese momento. Sí me hago entender la doble vía de por qué también estas heridas de traición vienen desde allá, donde se genera el querer controlar. Entonces, en este momento, es muy importante que le pidamos al Espíritu Santo el discernimiento de nuestras vidas en esos tres grupos, si es de niñez, si es de linaje o si es de sanidad, que venimos cargando. Porque el Espíritu Santo quiere dar libertad y la libertad de Él es rotunda, absoluta, radical. Y a veces es con proceso, pero muchas veces es inmediata que Él da la libertad cuando uno se concientiza y Él revela, se rompen toda esa cantidad de situaciones. Porque escrito está, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Es algo que no tiene vuelta de hoja. Entonces, como ya también dije en la conversación anterior, no es que tampoco nos empecemos a buscar y a volvernos la cabeza 80, ¿será que es aquí? ¿Será que es allá? ¿Será que eso pasó? ¿Será que no sé qué? No, es bajo la guía del Espíritu Santo. Él nos da el conocimiento, pero la revelación de qué nos está pegando y nos está impactando la trae Él y debemos permitírselo es a Él. Porque si no se nos vuelve carga estar mirando qué pasaré aquí, porque estoy así. No, uno identifica y dice, oh caray, esto me está pegando a mí.
Espíritu Santo, revélame de dónde viene esto. O a veces ni siquiera se necesita la revelación de la raíz, sino que simplemente uno dice, Señor, acabo de identificar que sí tengo una herida de traición. Si no se necesita que me reveles de dónde viene, por favor quítala, sánala, libérame, restaura. También es otra forma. Entonces acá es donde es tan importante soltarle el control a Dios. Porque uno dice, bueno, acá vemos que las características de la persona traicionada es que se vuelve tremendamente controladora con sus hijos, con el esposo, con sus empleados, los está supervisando, fiscalizando, trata de tener control hasta de si respira, no respira, si llegó, no llegó, con quién estuvo. ¿Cómo se sana esta herida también en la parte ya mental y emocional? No estamos hablando de la parte espiritual. Pues soltándole el control a Dios. Así de simple. Pero esto no se puede hacer en nuestras fuerzas. Soltarle el control a Dios de nuestra vida, de los diferentes tópicos de nuestra vida, definitivamente tiene que ser con el poder del Espíritu Santo. Y retomar ese diseño original, donde, ¿qué hizo el Padre Celestial? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le hizo todo al hombre. ¿Y qué les dijo? Gobiernen la tierra. Pero había esa situación de tanta confianza con el Padre Celestial, donde todo el control real, el hombre no tenía que tener el control, tenía que gobernar simplemente, pero en ese afán de controlar las cosas, que es una gran diferencia. Entonces la sanidad real de esta herida viene soltándole el control de nuestra vida a Dios. Hay personas que ustedes ven que nunca se enferman porque tienen tanta confianza, no, para ellos no se les genera carga el controlar su salud, pero la parte económica sí, viven de tropezón en tropezón económico, no salen adelante. ¿Por qué? Porque controlan la parte económica, para ellos es una carga terrible. O lo contrario, entonces, ¿qué área de tu vida o qué áreas de tu vida tienes que soltarle a Dios el control? Y confiar en su paternidad. Y confiar en así como Adán y Eva no tenían que estarse afanando si iban a tener o no tener comida, si iban a tener o no tener, valga la redundancia, dinero, porque pues en esa época no lo había, pero provisión, llamémoslo así. No, había un Padre Celestial que los cuidaba, que los protegía, que los bendijo. Entonces revisa qué áreas, no solamente dónde están las heridas, sí, pedirle al Espíritu Santo si Él te las quiere revelar o simplemente sanar, pero también qué áreas tienes que soltarle el control a Dios y confiar en su paternidad y confiar en su amor protector. Y vuelvo y digo, eso no se puede en nuestras fuerzas, es bajo la ayuda del Espíritu Santo poderle soltar ese control. Y soltar ese control, aclaro, no es no hacer nada. Soltar ese control es soltar la carga del corazón. Y voy a poner un ejemplo. La persona no es que no haga nada, por ejemplo, tiene que pagar una hipoteca, por decir algo. No es que yo le solté el control a Dios, ahora no voy a trabajar. No, el dinero saldrá de algún lado porque ya le solté el control a Dios. No, Señor. Es soltar la carga del corazón que genera, ¿y cómo voy a pagar? ¿Y dónde viene el dinero? Y no sé qué. Es soltarle la carga del corazón para que Dios te muestre y te oriente. Él te da las bendiciones, pero también Él te muestra por dónde moverte. Él te da las ideas creativas, Él te da los contactos divinos, Él te abre las puertas. Él puede bendecirte como quiera para que tengas una provisión sobreabundante, pero es ese descanso en tu corazón y Él te muestra. Y Él puede hacerlo como quiera. Te llegó el super negocio, listo, puede de esa manera. O te muestra, no, mira, te doy esta idea creativa, ve, haz las cosas de esta forma. Es en ese descanso, pero quiere decir que yo también me tengo, cuando Él me muestre, no es quedarme quieto todo el tiempo en la parte física, es quieto en el corazón, que es diferente de esa carga, soltarle la carga del corazón a Dios para movernos aceleradamente en ese descanso y recibir esas bendiciones de Dios.